Mientras el tiempo de alabanza, Dios me recordaba que cuando Él dio la instrucción para empezar con este ministerio, Él fue poniendo a este ministerio, yo le llamo como las patas de las mesas. Dios nos fue dando pilares que sostienen el ministerio de Oasis. Y por supuesto está la salvación en Jesucristo como el primero, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu, la liberación, la sanidad divina y muchas otras cosas más que el Señor ha venido trayendo a nuestro ministerio. Y otra de esas patas que sostiene nuestra iglesia es la paternidad. Cada vez que yo me dirijo a ti, déjame decirte, aunque no debería decirlo, sino que fuera evidente, pero cada vez que me dirijo a ti lo hago con toda verdad. Pero cada vez que hablo de la paternidad, además de la verdad, lo hago con el corazón en la mano. Mi deseo es que mi testimonio como hijo y después como padre te anime a ti a cambiar ahora que existe una ventana de oportunidad. Que esa ventana de oportunidad que Dios nos abre es para que nosotros hagamos provecho de ella. Y el Señor me recordaba que el mensaje de la paternidad está incompleto si nosotros no tenemos la experiencia y la vivencia del espíritu de adopción. En cada hogar hay un padre diferente. Padre abusivo, sin emociones, enojado, distraído, necesitado, crítico, ausente, incluso infiel. Pero por el otro lado de la moneda, ahí hay también un padre amoroso, bondadoso, espiritual, expresivo y fiel. Por eso, cuando queremos relacionarnos con Dios, es posible que sigamos el mismo patrón que tuvimos con nuestros padres terrenales. Por ejemplo, si mi padre me abandonó, de seguro yo voy a desconfiar de Dios y me va a costar mucho trabajo confiar y tener fe en el Señor, porque pienso que así como lo hizo mi papá, Dios también se va a desentender de mí como lo hizo mi papá. Si mi padre no estuvo presente cuando prometió estar, si tampoco cumplió con sus obligaciones, pues voy a dudar de la verdad de Dios y voy a desconfiar de su palabra. Voy a desconfiar de las promesas de Dios, porque mi experiencia como hijo me dice una cosa, y ahora que empiezo a conocer a Dios como Padre, dependiendo cómo haya sido esa relación, es muy probable que así sea la relación que tengo yo con Dios. En mi caso, mi papá realmente fue un hombre de Dios. Siempre me amó, hizo lo que estuvo en sus manos para educarme, para acercarme al Señor. El hecho que yo no recuerde que mi papá me dijera que me amaba, como lo platiqué el domingo pasado, ese no es problema de mi papá, ese es mi problema. Mi papá hizo su mejor esfuerzo por criarme, pero tuvo limitaciones como las tenemos todos. Y yo creo que mi papá se esforzó, pero le tocó un hijito rebelde y desobediente. ¿Quién más quiere saber? Es un conocimiento curioso de mi parte. Si hay aquí algún otro rebelde y o desobediente,
Pero levanta la mano, sí, vente. Y si eso eres, pues eso eres. Compadre, me da mucho gusto que hayas venido hoy. ¿Verdad que tenemos cosas en común? Esto, cuando los hijos son rebeldes y desobedientes, como fue mi caso y como parece que fue el caso de algunos de por aquí, eso opacó la labor de buen padre que mi papá quería hacer. Si yo fuera español, ¿saben cómo me dirían? Lo invito a comer si hay alguien que no sea mi hija, porque Dios le regaló un español de esposo. Pero, ¿cómo le dicen en España a las personas que son como estos que levantamos las manos? ¿Alguien sabe? Una sola palabra lo define usted también. Cansino. ¿Alguien había oído ese término? Cansino. Ya sabes, entonces, mi querida Lucía, cuando te dedicas al vecino, por ejemplo, ¿no? Que tengas por ahí, ¡ay, cansino! Te voy a leer del diccionario qué significa cansino. Es la persona que cansa, desagrada, repite lo que no debe, enfadoso, molesto, lento para obedecer. Yo cuando vi eso dije, hermano, me estaban describiendo de cabeza a pies. Mi papá fue un hombre de fe, pero mi papá no es Dios y no puede ser Dios en mi vida. Nada más era mi papá. En algunos sentidos, mi papá marcó mi vida. Pero, ¿sabes? Mi papá no determinó mi vida. Esta prerrogativa de determinar la vida es exclusiva de Dios y de ninguna otra persona, ya sea buena o sea mala. Así que si hay cosas en tu vida que no te agradan, no voltees con tu papá y le dices, esto es culpa tuya. No, esta es culpa tuya, es culpa mía. ¿Por qué? Porque tu papá no fue Dios y porque tu papá no determina tu vida. Va a haber ciertas cosas, ciertos rasgos de nuestros padres que definitivamente los tenemos nosotros. No sé si tú conoces a alguien, por ejemplo, que camina exactamente igual que su papá. Dice uno, híjole, hasta de espaldas sabe uno que se trata de la familia Rodríguez, ¿no? Porque son decir, porque los tengo aquí a la vista. Hoy comprendo por qué a ratos no me es tan fácil relacionarme con Dios. Porque sin querer, en ciertas áreas de mi vida, yo sigo el mismo patrón de relación que tenía con mi papá. Y aunque nos parecemos en algunas cosas, mi papá y yo fuimos también muy diferentes, y eso se convirtió en un obstáculo para que no pudiéramos comunicarnos y llevar una buena relación. Te platico. Él se montaba en su macho y yo me montaba en el mío. Esto era como una competencia en la que las dos salíamos dañados, lo que prueba que en lo esencial mi papá y yo éramos como agua y aceite. Pero está bien. Estoy casi seguro que si estás casado, te casaste con alguien que es, tú eres el agua y el otro es como el aceite. Antes se hablaba de la incompatibilidad de caracteres. Y decían, no pueden dos personas estar casadas si son incompatibles. Y hoy parece que los estudiosos dicen que es exactamente al revés. Estás con una persona precisamente porque estás con alguien que es incompatible. Pues no en la noche cuando uno lleva a dormir y llega cansado.
¿Cansado de qué? Este es tire y afloje, ¿no? En la casa nos regalaron unos platos. Pero, ¿qué les platico? Son platos como 90 centímetros de diámetro, ¿no? Y luego la porción de puré de papa que me toca, ahí en medio, hijita, pónmelo, no, es que ese es para el pan. Después de 48 años, que me lo pongan en una charola, me lo llevo. Tiempo es esta cosa, ¿no? Que nos hace la relación a veces difícil como la que yo tenía con mi papá. Y estoy ahora convencido que si tú y yo no hacemos un esfuerzo decidido por enmendar esas fracturas en relación con nuestros padres, nos vamos a convertir en personas duras, amargas, distantes y frías. Y yo estoy muy claro que algunos de nuestros padres ya murieron. Me queda muy claro. Pero pareciera que están vivos y tienen la misma o más influencia como si estuvieran vivos. Por eso yo lo que te quiero es animar a que te acerques al corazón de tus padres, como digo, vivos o muertos, y tú mismo empieza a comprobar que cuando tú mejoras esa relación con tus padres, las relaciones en tu vida en general van a cambiar y van a ser para bien. Pero lo más emocionante es que en el momento que tú puedas abrazar a tu papá y le expreses tu amor y le pidas perdón, vas a abrir la puerta a una relación más íntima con el Padre Celestial. Ya sé lo que estás pensando. Hasta acá escucho tu pensamiento. Pero don Lalo, ¿como de qué? Hagamos la pregunta con toda sinceridad. ¿Quién de ustedes aquí fue un buen hijo? Hijito, Dios te está viendo. Pues de eso le vas a pedir perdón, papá. No fui el hijo que debía haber sido. No fui eso que tú deseaste que yo fuera. Por eso vengo y te pido perdón. Yo te aseguro lo que va a pasar, porque yo lo hice con mi papá. Se le abrieron los ojos de este tamaño. La primera pregunta es, ¿y qué hice? ¿O qué hiciste? No, papá, nada más vengo a pedirte perdón porque no fui un buen hijo. Y eso empezó a traer un cambio en la relación. Déjame darte un poquito de contexto. ¿Alguien si me ayuda con el asunto de Bella? Déjame hacerte una descripción del hombre del año 2023, de este año. En el grupo de varones nosotros hemos comentado una triste realidad. El hombre de hoy por lo general está ausente de su esposa, de sus hijos y de su hogar. ¿Y por qué el hombre es así? La respuesta es la siguiente. Este fenómeno se ha estudiado, no tienen ustedes idea por cuántas gentes, instituciones, universidades, y pueden explicar muchas de las cosas por las cuales los hombres son como son en este siglo, en este tiempo. Podrán explicarlo como ustedes gusten y manden, pero jamás van a poder justificar por qué un padre está ausente. El hombre de hoy enfrenta un dilema porque la vida fue una desde el inicio de la civilización hasta la era de la industrialización. 1900, no sé cuál
Originalmente el hombre era el protector de la familia. En esos días no había policía, ni ejército, ni teléfono de emergencias, 911, no había. Cada familia era una entidad y el papá tenía que proveer y satisfacer todas las necesidades de la casa. Di conmigo, todas, otra vez, todas las necesidades de su casa. ¿Quién hacía esto? El papá. Por eso se asociaban las familias en grupos pequeños y así es como surgen las primeras comunidades. El papá era el único proveedor. Físicamente él traía a la mesa lo que la familia comía. Él cazaba, él criaba los animales, él cultivaba el campo. El papá era el proveedor, el protector, y además él tenía todas las respuestas y si no las sabía, las inventaba. Para decirlo en una sola palabra, el papá de aquel tiempo hasta antes de 1900 era mejor que Superman. Pero cuando llegó la revolución industrial, siglo XIX, las cosas empezaron a cambiar radicalmente. Las máquinas empezaron a reemplazar a los hombres. Después vino la Segunda Guerra Mundial y las mujeres en los Estados Unidos por primera vez llegaron al campo laboral y de inmediato se convirtieron en el factor clave para ganar la guerra. No solo eran el apoyo de los hombres que peleaban en Europa y en Asia, sino que también estas mujeres sostenían económicamente, moral y espiritualmente a toda la nación americana. Cuando terminó la guerra, las familias aprendieron y se acostumbraron a una nueva manera de vivir. La familia y el hogar disfrutó de 2 ingresos. Y en poco tiempo, el mundo siguió el mismo ejemplo, el mismo modelo económico. Las esposas nunca más regresaron a las tareas del hogar como la única actividad de sus vidas. Los hijos de esa época y hasta nuestros días crecen y se crían sin la presencia física de los padres en el hogar. Yo sé que por muy buenas razones, nada más estoy describiendo las cosas como suceden. Pero el efecto más grave de la industrialización y de la mecanización fue que el varón perdió todo sentido de propósito. Ya nadie lo necesita para proteger, para guiar, para proveer para la familia, ni para nada realmente importante. El varón se encontró por primera vez en 6,000 años sin propósito en la vida. Y lo que estoy diciendo parece broma, pero no es broma. El hombre actual no sabe qué carrera escoger, qué trabajo desempeñar. Tampoco sabe en qué o en dónde es útil. Y si le preguntáramos, ¿y cuál es el propósito de Dios para tu vida? No sabe ni de qué le estamos hablando. Y al mismo tiempo, su contraparte femenina obtiene reconocimientos en la universidad, está mejor capacitada y sin esfuerzo puede enfrentar el mundo laboral y en general las adversidades de la vida mucho mejor que los hombres. Yo nomás les pregunto a aquellos que trabaja el hombre y el esposo y la esposa. Es pregunta. Si tú contribuyes con 100 y tu esposa contribuye con 100, ¿Dios no te podrá proveer con 200? Te lo dijo de tarea. Porque yo es lo que escucho, es que tienen que salir a trabajar porque si no, no nos alcanza. Yo creo que Dios ha de decir, pues mira, para que te alcance, al esposo a ti te doy 100 y a tu esposa le doy 100. ¿De dónde sale el dinero? Dice la Escritura que todo el oro y toda la plata le pertenece al Señor. Y de la misma cartera donde salen los 100 para uno, saldrían los 200 para uno.
Y si te vas a enojar porque lo estoy diciendo, pues de una vez enójate bien enojado. Un hogar donde el esposo no es la cabeza operativa y donde la mamá no atiende personalmente a sus hijos, no es un verdadero hogar. Y la disfuncionalidad del hogar causa heridas en los hijos que los empujan a las drogas, a las adicciones y a la inmoralidad sexual. Y tampoco es engaño, que de aquí nos iremos a comer. ¿Cuál es la respuesta de Dios a este mega problema en tu hogar y en el mío? ¿Sabes cuál es la respuesta? El espíritu de adopción. Esa es la respuesta. Yo sé que estás pensando, ahora sí, pastor, estás desvariando. Dame chance que termine con mi historia. Te voy a leer el mismo pasaje en dos versiones de la Biblia. Y este es Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y la Nueva Biblia Viva dice, ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo, recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre. Antes de continuar, déjame tratar de aclarar tres palabras que aquí son fundamentales. La primera es temor, que dice el texto que acabamos de leer. Temor es fobia, y fobia es un miedo infundado. Entonces está diciendo, no temas, no tenemos por qué tener ese temor. ¿De qué tenemos temor? Que no alcance. Dice claramente el escritor, no tengas temor. La segunda cosa, habla del espíritu de adopción y se refiere a Dios. Y espíritu con mayúscula es la persona. O sea que cuando hablamos del espíritu de adopción estamos hablando de Dios mismo. Y la tercera palabra es Abba, es un término arameo para referirse al padre varón, pero no traduce a la palabra padre en español, porque Abba es un vocablo que expresa cariño y equivale a decir, quizá en español, papacito o papito. Y Abba me recuerda esos nombres que con tanto cariño los nietos les ponen a sus abuelos. A mí me decían Abo, y ahora me dicen por mi genérico, abuelo, y me gusta. Pero para ser francos, me gustaba más cuando me decían Abo. Eran unas, sobre todo Sofi, la que más recuerdo, que decía Abo. Padre es un término formal, mientras que Abba muestra cariño, amor, afecto. Pero si no se tiene una relación íntima con Dios, sería hasta irrespetuoso llamarle Abba al Dios que creó los cielos y la tierra y es soberano sobre el universo. La Escritura declara que Dios, el espíritu de adopción, nos invita a recibirlo. Y hoy en esta reunión el Señor lo que quiere es impartir su espíritu y quiere que tú y yo lo recibamos para que empecemos a tener esa relación de padre e hijo, para que entonces podamos tener una buena relación con nuestros hijos y con nuestra esposa. Y cambie toda experiencia anterior que nosotros hubiéramos tenido con nuestros padres naturales. Si tú tienes la disposición de recibir, Dios te va a dar el espíritu de adopción para que experimentes el calor del amor de Dios. ¿Qué sentías cuando de pronto se abría la puerta del salón? Híjole, me vino así como una cosa así re fea.
Me acuerdo que la primaria era un edificio, como todas las escuelas, espantoso. El piso era de madera y lo barnizaban con unas estopas y olía a petróleo, sepa qué cosa. O era el perfume de la misia, no me acuerdo bien. Pero, y era altísimo, altísimo, ¿no? Entonces se abría la puerta así y la voz de la secretaria: Gómez a la dirección. ¿Qué sentías cuando oías la palabra Gómez? No, pero cuando oías la palabra a la dirección. Empezaba la mente a decir: ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué me faltó? ¿A quién le metí el pie? ¿Qué palabrota dije? ¿Qué? Y pareciera que hoy nos pasa lo mismo con Dios. Dios Padre. Oye, ¿qué hice? ¿Cómo que qué hice? Pues es papá. Pero no podemos, todavía muchos podemos acercar con Dios Padre con los brazos abiertos. Sí, Dios es justo y cuando se necesita la justicia la aplica, pero la aplica con amor. Déjame darte una ilustración. Quizá esta historia o la recuerdas o la conoces, pero siento que ilustra claramente lo que estoy tratando de decir. 1926 se llevó a cabo un proyecto experimental en el Parque Nacional de Kruger, que es el coto de caza más grande del mundo, con alrededor de 19,000 kilómetros cuadrados, ubicado en Sudáfrica. El parque tenía un problema muy serio de sobrepoblación de elefantes y en consecuencia la tierra se había estresado. Además, la vegetación era cada vez más pobre y más escasa. Por otro lado, las autoridades de Sudáfrica y la provincia de Limpopo debían proteger a los elefantes porque los cazadores ilegales los estaban exterminando. El mercado negro de marfil siempre ha amenazado a los animales adultos y por eso trasladaron un gran número de elefantes al Parque Nacional de Pilanesberg, que es otra locación protegida que está a 300 kilómetros de Kruger. Los tomaron de Kruger, se los llevaron a Pilanesberg, a 300 kilómetros. Y cuando los guardas de Kruger dejaron en libertad a los elefantes jóvenes, creyeron que el problema había quedado resuelto, pero al año descubrieron otro problema igual de serio. Resulta que en el parque de Pilanesberg, donde llevaron los elefantotes, ahí se protege también al rinoceronte blanco de África, que también es una especie en extinción. Los guardabosques descubrieron con espanto que aumentó de manera dramática el número de rinocerontes muertos y asumieron que se trataba de cacería ilegal. Y para resolver el problema colocaron por todo el parque cámaras y micrófonos muy sofisticados para registrar las imágenes y los sonidos de los criminales. Y a los pocos días descubrieron que los asesinos de los rinocerontes no eran cazadores furtivos, sino que eran los elefantes jóvenes que habían traído de Kruger. Bajo condiciones normales, los elefantes no tienen enemigos naturales. Por lo tanto, tampoco atacan a otros animales. Sin embargo, aquí corrían lo que parecía que eran manadas de elefantes que atropellaban rinocerontes a su paso. Algo nunca antes visto. Los elefantes parecían pandilleros que corrían por las calles provocando destrozos por donde pasaban y dejaban una estela de muerte de animales aniquilados, pero además arrancaban vida de la tierra y de los campos de cultivo que son los más pobres de todo el mundo. Los guardabosques jamás habían visto una conducta como esta. Y después de estudiar la evidencia concluyeron que los elefantes jóvenes necesitaban ¿a quiénes? A sus padres. Así que entonces los regresaron a Kruger y a los pocos elefantes machos que quedaron los soltaron en Pilanesberg
Y a partir de ese día no hubo una muerte más de rinocerontes blancos. Los elefantes corrían en pandillas porque no contaban con el ejemplo ni con la autoridad de un padre maduro. Y al instante que regresaron los adultos de la manada, los animales jóvenes abandonaron esa vida de delincuentes que llevaran y siguieron entonces a los padres de la manada y se comportaron como elefantes educados y responsables. Te digo una cosa, me resisto a creer que los animales sean más sabios y más inteligentes que nosotros. Aquí, si hubiéramos sido nosotros los elefantes o los rinocerontes, hacemos guarderías. No, pues que los cuiden ahí. No, pues trabajamos los dos. Traemos a la psicóloga de la escuela, esa resuelve todo. Y este ejemplo de la naturaleza nos enseña con toda claridad lo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Y también nos ayuda a nosotros a explicar la conducta de algunos de nuestros hijos. La rebeldía, la desobediencia, la resistencia, la oposición constante a la autoridad no es otra cosa que el síntoma. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la verdadera enfermedad? ¿Sabes cuál es? La falta de un papá en el hogar. Sí, pero es un papá que esté presente, que ame, que acepte, que discipline con amor y que dé un buen ejemplo a sus hijos. Esta clase de padres es la que se necesita en cada hogar para que las cosas funcionen. Hay muchos hijos que están resentidos porque no recibieron el amor de su padre varón. Yo no estoy de acuerdo con la conducta de estos hijos, pero esos actos desbaratados de muchos de los muchachos no es otra cosa que un grito como el de los elefantes, como el de los rinocerontes. ¿Saben cuál es este grito? ¡Estoy herido! Tengo dudas, me siento solo, estoy confundido, estoy bien enojado. ¿Quién tiene la respuesta para esta enfermedad? Pues Dios Padre. No es el psicólogo, no es la terapia. Nosotros debemos recibir el amor del Padre Celestial y también debemos recibir el Espíritu Santo, que es este espíritu de adopción, porque es el único bálsamo que puede traer sanidad, gozo, paz a todas esas heridas del pasado. Te digo una cosa, si tuvieras tú la habilidad de poderte sentar con tu hijo y sin hablar, poder ir a las entrañas de tu hijo y preguntarle, ¿qué tienes, hijo? ¿Por qué eres así? ¿Qué te está pasando? Nosotros descubriríamos tantas cosas que harían que nuestros hogares se voltearan 180 grados. ¿Sabes? Cuando pienso en esto, claro, pienso en Jesús. Él vivió en santidad y en obediencia. ¿Porque era muy bueno? ¿Porque era el Hijo de Dios? No. Porque su papá lo amaba. Mira cómo lo dice la Escritura. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron
y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y entonces oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Otra de las traducciones de la Biblia dice: me da satisfacción. Lo que estoy tratando de decir es que Jesús sabía que su papá lo amaba. Jesús se sentía amado por su papá, aunque nunca hubiera hecho nada de provecho en esta tierra ni en el cielo. Porque no es lo que el hijo hace, es como el hijo se siente. Y Jesús sentía y comprendía que el Padre lo amaba así como era. Y eso que sentía lo motivaba a vivir en santidad y a cumplir con ese propósito de ir a la cruz. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Porque se sintió amado por su papá. Porque escuchó de sus labios que él era su único hijo amado. Y lo pondría en chiquito, y también porque nos amamos nosotros. Pero principalmente era porque él se sentía amado por su papá. Y por su papá hacía lo que sea. Jesús decía: yo no hago las cosas que yo quiero, yo hago las cosas que mi papá quiere. Yo sigo la profecía porque yo sé que todo lo que tiene mi papá para mí es bueno. El autor de los Hebreos dice que Dios nos ha hablado y lo ha hecho de muchas maneras, de muchas veces. Lo ha hecho a través de los profetas y lo hizo también a través de Jesucristo. Pero quizá nosotros no hemos entendido del número de veces y de la manera como Dios lo ha dicho. Por eso hoy el Señor quiere que nosotros entendamos algo que ya hemos escuchado. Tú, fulanito de Abraham, eres mi hijo amado. Si te salieras de este lugar con solamente este pensamiento: yo me puedo tomar una siesta esta tarde y la próxima semana también. Me siento muy orgulloso de ti y no tienes nada que hacer para ganar mi favor ni mi gracia. Te amo porque eres mi hijo y no por lo que haces. Yo les decía el domingo pasado: qué mal hacemos cuando nosotros somos buenos para premiar las buenas calificaciones y somos malos para castigar cuando no hay las expectativas que nosotros tenemos. Puedes estar seguro que no tienes nada que hacer para recibir, ni mucho menos para ganarte el amor de Dios. Quítate esa preocupación de encima. El Señor no te ama más si sacas buenas calificaciones, ni te ama menos si repruebas. Él te ama porque eres la persona que eres, y como te ama tanto, Él mismo se va a dar a la tarea de cambiarte hasta que alcances tu potencial y puedas cumplir con el propósito que Él trazó para ti en la tierra. Su amor por ti no depende de lo que tú haces. Su amor por ti y por mí sencillamente está en su ADN. Y te voy a decir algo que agárrate bien. No sé que se te va a caer alguna cosa importante. Dios no puede no amarte. Dios no puede no amarte. Está en su ADN. Es como si a nosotros nos dijeran: no respires. No, como que no respiro, me muero. Si Dios no nos amara, Él se moriría. Y quiero decirte algo bien personal. Me hubiera encantado que mi papá me felicitara cuando fui un niño. Y si lo hizo, tampoco me acuerdo. No había mucho de qué felicitarme, pero de cualquier manera me hubiera gustado su reconocimiento en los estudios,
en los deportes que tampoco hacía, en las cosas que yo hacía por el Señor o en algo, lo que fuera. Porque yo creo que en el fondo todos los niños y los adultos nos esforzamos para que nuestro papá se sienta orgulloso de nosotros. Hay señores, uno los ve aquí, sobre todo si un abuelito así cargando al nieto, no sé si la panza es del orgullo que siente, pero se expande así como la mía. Mi papá me ama, mi papá me felicita. Y yo creo que mi papá nunca se enteró del trabajo que me costaba sacar un honroso 6 en la triple corona. Y no estoy hablando de caballos, sino estoy diciendo que la triple corona era pasar con 6, química, física y matemáticas. Todas las vacaciones de verano y de invierno, de segundo de bachillerato hasta sexto de bachillerato, tomé clases extra. Todas las pasé en el extraordinario. Con 6. Y no sé si lo que le pagábamos al maestro era como su trabajo o otra cosa, pero no voy a pensar en eso ahorita. No voy a hacer que peque. Pero sabes, en vez de animarme, mi papá me desanimaba con esa disciplina cristiana. No hagas esto, haz esta otra cosa, mira la familia. Yo no podía ir del cine el domingo. ¿A ti, Rodríguez, te dejaban ir el domingo? ¿Por qué? Pues porque no, porque no. Y todo era no, y era no, y era no. Pero ahora yo sé cómo felicitar a un alumno como yo, y esto es bien fácil. Número 1, reconoce que 6 es más que 5. Y si tu hijo reprobó una materia, felicítalo porque pudo haber reprobado 2 o 3 o 4. Siempre hay manera de reconocer a alguien, nada más es que encuentres el ángulo para que se sienta reconocido. Pero sabes, Arturo, hijo, la noticia más maravillosa es que la vida no es la escuela ni el trabajo. Dios nos ama Dios no nos ama por nuestras calificaciones ni por nuestros logros. La medida de su amor es Él mismo. Por lo tanto, el Señor nos ama, como dice la Biblia. Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable. Te acerqué a mí. Y si me porté mal, también. ¿Me ayudan ahí atrás, por favor? Te cuento otra historia y termino. Les decía el año pasado que ahora, cuando estoy estudiando, estoy orando y estoy reflexionando en lo que quiero compartir con ustedes, aprovecho y chillo un rato a ver si eso mejora el domingo, pero creo que no mejora. Entonces, tú has de disculpar y si no, pues de cualquier manera voy a chillar. Una pareja de esposos americanos tenía 2 hijos varones y vivían muy felices, pero soñaban con tener una niña. El esposo, de nombre Don, lo único que pensaba era en una hija. Pero la bebita no nacería en su hogar, la adoptarían en alguna institución. Y la historia ocurre cuando la cortina de hierro se vino abajo
Y el mundo comunista se vio forzado a abrir sus puertas para que el resto del mundo se diera cuenta de la pobreza, de los horrores, del retraso en que vivían todos estos países. Don viajó a uno de estos países del este y vio que su sueño se podía concretar. Conoció a una niña de 8 años que derritió su corazón y que vivía en un orfanato. El escenario era por demás trágico, en especial para los miles de niños que jamás serían adoptados. Los padres que adoptan, al menos en esa época, preferían a los niños pequeños más que a los niños más grandecitos. Sin embargo, Don se enamoró de esta criatura y cuando regresó a su casa con su esposa le contó todo lo que había visto y había pensado. Y cuando formalizaron la decisión que esa era la niña que querían adoptar, Virginia, la esposa de Don, se preparó para este evento tan importante. Y ella es una mujer dedicada y amorosa y trabajó de manera diligente para formar un álbum familiar y podérselo entregar a la niña cuando la conociera. Su propósito era enseñarle algo de lo que sería su nueva familia. Don y Virginia volaron de regreso al este y ella fue al orfanato y se sentó con la niña para conocerse. Y en el álbum colocó una foto de Don y le dijo, mira, señor, este es tu papá. Colocó una foto de ella misma y le dijo, esta persona soy yo, soy tu mamá. Puso fotografías de sus 2 hermanos, de la casa que habitaría, del jardín, de los autos, hasta los perros, puso en el álbum. Virginia quería que la niña empezara a conocer todo lo que la familia era y lo que la familia tenía. Y después de ver todas las fotos y explicarle quién era quién, le regaló el álbum a la niña. Y la criatura tomó el álbum de fotos en sus manos y lo abrazó. Y lo empezó a absorber. Era como si devorara cada página y cada foto porque no quería perder ni un solo detalle. Por favor, toma nota que la niña nunca había salido de su país, nunca había visitado los Estados Unidos. El papeleo oficial no había concluido. La niña no había hecho el viaje, no había conocido a los miembros de la familia, pero al mismo tiempo todo lo tenía en ese álbum. Y cuando esta criatura absorbió el amor detrás del álbum y de las fotos, recibió el espíritu de adopción. Y después tomó el álbum y corrió al salón donde estaban los demás huérfanos y comenzó a gritar y a ondear el libro. Y con mucha emoción les dijo a sus compañeros en la lengua natal, ya no soy huérfana. Hoy mismo dejé de ser huérfana porque ahora tengo mi propia familia. Los otros niños le preguntaron, ¿cómo sabes que tienes otra familia? Y entonces la adoptada sacó el libro y le llevó la foto y los fue llevando igual que la llevaron a ella, foto por foto. Y decía, este es mi papá, y esta es mi mamá, y estos son mis hermanos, y esta es mi casa. Todavía no los conozco, no he estado ahí todavía, pero todo lo que necesito ahora está en este libro. Te quiero decir que yo a este día, con 73 años, sigo luchando porque quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y a mi edad sigo queriendo vencer mis retos, superar mis inhabilidades. Yo no conozco todos los detalles de lo que el reino de Dios tiene para mí, pero estoy seguro de una cosa, que no soy huérfano. Todavía no conozco el cielo, pero tengo un libro. Todavía no he pasado una sola noche en mi casa,
con mi papá, pero tengo una fotografía de él. Y aquí leo cómo es mi papá. Misericordioso y clemente es Jehová. Mira cómo es mi papá. Lento para la ira, grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo te pregunto, si esta foto es la foto de tu papá, cuando tú piensas en papá Dios, ¿lo piensas así? ¿Lento para la ira? ¿O lo piensas rápido para la ira? Tú tienes un libro que se llama la Biblia. Ahí está la familia. Y la pregunta ahora es, si tú quieres recibir ese maravilloso espíritu de adopción, mi oración es que tú y yo entremos hoy a la familia de Dios como nunca antes lo hemos hecho. Que hoy mismo se quite la presión de ti y te quites la presión que tienes de todos los demás. Tu papá terrenal, ya sea que esté vivo o está muerto, no es Dios. Nunca lo fue. Nunca podrá ser Dios. No determina tu vida. Toma una decisión. Perdona lo malo de la relación que tuviste con tu papá. Decide perdonar lo que hizo y lo que dejó de hacer. Perdónalo porque se fue. Perdónalo porque decidió tomar las decisiones que tomó. Pero de hoy en adelante, hónralo. Agradécele lo que hizo por ti. Tu papá y tu mamá hicieron todo lo posible para que tú nacieras. Pero hoy acabas de aprender que tu ADN espiritual, si tú recibes el espíritu de adopción, va a cambiar. Y por tus venas espirituales no va a pasar sangre colorada. Va a pasar, ¿qué? El espíritu de adopción. Si hubiera una persona entre nosotros que hoy quisiera empezar a vivir la experiencia de ser hijo de veras de Dios, yo lo quiero invitar a que venga aquí al frente para poder orar por él o por ella o por los dos. Sí, Señor. Gracias a Dios. Por supuesto que la esposa, la mamá, tiene su lugar. No podría existir un hogar, una familia sin una mamá, sin una esposa. Pero por alguna razón que yo no entiendo, Dios quiso que fuera el papá, a través del cual la bendición de Dios llegara al resto de la familia. La Biblia dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no menciona a sus esposas. Y no porque no sean importantes. Pero lo que es verdaderamente importante es que nosotros nos tomemos la elección. A ti y a mí nadie nos pidió permiso para que nos trajeran al mundo. Nomás llegamos un día. Pero hoy sí estamos tomando una decisión. Si ese es tu caso. Y la decisión es, hoy yo quiero
que el espíritu de adopción, que dice la Biblia, no lo inventé, no lo saqué de ningún lugar, tú lo leíste de la Escritura, que venga el Espíritu Santo y así como sucedió con esta criatura, te adopte. Yo no sé si esta criatura era ucraniana o era de no sé qué país habrá sido. No sé cuánto tiempo le habrá tomado para que hable la otra lengua. ¿Cómo ha de haber sufrido dejando su país y dejando, bueno, malo, regular la familia que tenía? Pero esperaba una nueva familia. Y el mensaje a sus compañeros de clase fue: yo ya no soy huérfana. Hoy, no sé tú, hoy yo ya no soy huérfano. Yo tengo papá. Y ese papá está en el cielo. Y ahora, con su Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, quiere venir sobre tu vida y sobre la mía. Levanta tus brazos para que Dios te vea. Y cierra tus ojos por un momento para que no te distraigas. Y tengas esa conversación prudente, esa conversación personal, hablándole a papacito, Abba. Tú eres Abba, mi papá. En ti no me falta absolutamente nada. En ti hay plenitud. En ti hay gozo, en ti hay paz. En ti hay todo lo que yo puedo soñar y necesitar. Señor, hoy me tomo de tus manos para nunca más soltarte ni siquiera un tantito. Mi papá tuvo que trabajar, pero me faltaron esas horas. Y ahora tú, Señor, estás conmigo todos los días, dice la Escritura, hasta el fin del mundo. Señor, me tomo de tus manos para nunca más soltarme. Y el día que yo llegue a tu presencia, cuando yo esté cara a cara con Jesucristo, tampoco te voy a soltar. Porque quiero estar de tu mano para la eternidad. Eso es lo que me ha faltado. Pero ahora ya lo tengo. Bendito eres, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Porque tú conoces qué es lo que más necesitamos del mundo. Y no necesitamos dinero. Ni siquiera necesitamos salud, ni un techo que nos cobije. Lo único que necesitamos es saberte como nuestro Padre amoroso. Gracias, Señor, por esto que tú nos das este día. Permite que abramos nuestros labios y compartamos esta verdad con otros que todavía no te conocen y que viven solos y que viven enojados y viven con rebeldía. Y ahora, Señor, aquellos que somos padres, queremos seguir tu ejemplo y queremos poder expresarle como tú le dijiste a Jesús: tú eres mi hijo amado y en ti tengo contentamiento. Me complazco en ti, mi hijo, no por lo que haces, sino por lo que tú eres. Y te pido perdón por las veces que me he quedado corto de mi trabajo como padre. Señor, quiero tomar una decisión más delante de ti. Mi trabajo no es lo primero. No hay nada que se anteponga a ti en la relación y ahora también para con mis hijos. Señor, podemos vivir sin dinero, pero no podemos vivir sin ti y sin nuestros hijos.
Permítenos abrazarlos, Señor, besarlos, decirles una y otra vez cuánto te amo, hijo. Permite que esa relación crezca y se haga cada vez más sólida y más madura. Señor, gracias por este regalo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ayer recibí un mensaje.